Gracias por acompañarnos, estamos nuevamente en conversaciones. Mario Negri, presidente del bloque de la Unión Cívica Radical, hombre de Córdoba. ¿Qué ha pasado en Tucumán? Si se puede simplificar, porque la sensación que hay es, para muchos hubo fraude, para otros el radicalismo perdió o la alianza Cambiemos perdió, y como perdieron protestaron, armaron todo esto para justificar la derrota. Yo creo, Jorge, que el fraude no es un acto en sí mismo, es un sistema. Como tal, es un proceso que abarca todo y que está vinculado a un modelo de gobierno, que se da en muchas provincias de Argentina, que no es nuevo, obviamente, pero que en Tucumán se mostró con todo su esplendor en el grotesco y la impudicia de lo que ese sistema puede hacer, que abarca desde la impunidad para hacerse una selfie mientras tiro los bolsones por la ventana siendo candidato, siendo en auto, hasta meter los votos en la urna, hasta animarse a ir al escrutinio definitivo con una bolsa de 2.000 votos y entrar como si fuera su casa para que los carguen. Pero es un sistema que lleva muchos años en muchas provincias y que se profundiza sobre la base de mantener la pobreza y la indigencia frente a la debilidad de la sociedad. ¿Qué invocan normalmente para estos sistemas? Yo creo que en no menos de 5 o 6 provincias en Argentina les importa poco quién va a ser el presidente. El tema es no perder el gobierno provincial. ¿Para esto los tomó por sorpresa a ustedes o, digamos, pecaron de ingenuidad frente a lo que podía pasar en Tucumán? No, José Cano dice que obviamente que en las PASO fundamentalmente se produjo algún tema de controles o no, pero lo cierto es que además la represión mantuvo el tema, lo puso, lo mantiene en evidencia. Pero Tucumán es Formosa, Tucumán es La Rioja. Si hay 25.000 candidatos, ¿no es cierto?, y tenés sistemas electorales que en nombre de la autonomía, a vos te arman colectoras, te arman ley de lema, que la sacan y la ponen como en Formoso Santa Cruz, es obvio que el capital político del tipo que maneja la provincia es permanecer él en el gobierno. Después veremos qué pasa con el que cambia arriba. Es más, cambian federalismo por votos. El gobierno nacional, el kirchnerismo, no solo lo miró con simpatía y complacencia y complicidad, sino que lo alentó. A eso sumale el modelo con violencia política, que fue lo de Jujuy, ¿no?, donde se creó un Estado paralelo prácticamente. Estamos en el siglo XX y estamos hablando como si saliéramos del siglo pasado recién, a la época del fraude. El retroceso en la calidad institucional de la Argentina ha sido fuertísimo y creo que estos sistemas feudales han sitiado institucionalmente el sistema electoral. Ahora, ¿qué va a hacer un presidente? ¿Qué va a hacer el próximo gobierno? Tiene que tener una ofensiva política muy fuerte para que el sistema electoral no solamente juegue en términos del presidente, sino que hay que desarmar los feudos. ¿Y cómo se desarman? ¿Cómo se arregla esto? Hay que tener un fuerte acuerdo político. Fuerte acuerdo político de madurez entre la mayoría y todo, si es que queremos tener un país a donde el federalismo no siga invertido, no solamente por la plata, que es lo que ha hecho este gobierno, que lo dio vuelta pata para arriba, sino que además de la plata esté invertido, porque al paso que vamos, parece que van a gobernar los caudillos, que son los que te eligen 2 senadores y después deciden qué pasa con la mayoría. Y creo que eso es uno de los desafíos en el rearmado institucional que la Argentina tiene a 30 años de democracia, ¿no? Ahora, ¿usted ve que hay dirigentes con ganas de hacerlo, que estén dispuestos a renunciar a cuestiones personales, a apetencias partidarias y estar dispuestos a avanzar y pensar en 50, 60, 70 años? Yo creo que ese es el desafío, no hay otro camino. Ya se han puesto a prueba 2 o 3 generaciones. Pero digo, ¿usted identifica a alguien acá en Argentina? Yo creo que uno de los propósitos de Cambiemos, para no ser una frustración, es afirmar ese camino. ¿Por qué? Porque Cambiemos fue un paso para el radicalismo, obviamente, controvertido, discutido, pero que significó conjugar la ética de las convicciones con la ética de la responsabilidad, poner un punto de inflexión frente a un gobierno que el gobierno sabe que puede perder una elección, pero no está dispuesto a irse del Estado, ¿no? Sobre esa base ha mantenido el modelo populista y obviamente el populismo con plata funciona, sin plata
entra con serias dificultades, que es lo que está pasando en la Argentina. Y creo que ese es el desafío de cara al 2016. ¿Cuál es la fortaleza mayor? Que creo que la sociedad está empujando hacia eso. Ha entrado en un camino de hartazgo, porque si bien el gobierno ha resuelto problemas puntuales de la pobreza, lo que no ha resuelto es la pobreza en sí misma, el problema estructural, por eso tenemos el 30% de Bueno, no pobres. lo ha resuelto y ha aumentado. Ha aumentado el 4% más, estamos con el 29%, con los chicos menores de 18 años, el 40% de pobreza, según el informe que maldicen de la UCA, ¿no? Pero que tiene mucha credibilidad, porque no hay otro dato ni siquiera del INDEX. Pero tengo la impresión que ese es el desafío. El gobierno ha armado un sistema, a veces no nos advertimos nosotros, y ha batido 2 récords. Fíjese, Jorge, que en los últimos 50 años no existió un gobierno que tenga las condiciones de crecimiento y precios internacionales que tuvo este. Y el segundo dato, en 50 años no hubo un gobierno que tenga este nivel de ingreso por el valor de la materia prima, mayoría absoluta en ambas cámaras, ¿no es cierto? Y además de eso, gobernar a 12 años con ley de emergencia, que significa haber convertido al Congreso en una escribanía y pasarle todo el poder del Parlamento a manos del presidente. Ahora, hay muchos que piensan que, digamos, que dicen, especulan, que esta no sería una buena oportunidad que ganara la oposición, sino que gane otro peronista para tratar de resolver los problemas de la bomba que le va a dejar este gobierno. Hay como cierto interrogante, ¿no? Comentarios populares en la sociedad argentina. Dice, cuando el peronismo pierde, pobre el que viene, porque le deja. Son los desafíos, cuando uno se plantea un camino de cambiar las condiciones, de avanzar, rescatar si hay algo bueno, creo que no se puede especular. La sociedad no espera qué hacen los dirigentes, la sociedad en busca de salir de los caminos de las dificultades, del trabajo, de la inseguridad, de la nueva agenda de la corrupción que se profundiza cada vez más en este país, de la falta de transparencia, del narcotráfico que golpea, de generaciones que se pierden en el Paco. Eso no esperan a ver qué hacen los dirigentes. Lo que hay que procurar es tener la responsabilidad para poder interpretarlos y que no sean la base de crecimiento del populismo, como ocurrió este último tiempo en la Argentina y en algunas partes de la región. Yo creo que es el peor daño que le ha ocurrido a la democracia argentina. El populismo del gobierno sin plata hace que se diluya el relato. En realidad, el relato existe en la medida que el populismo tenga plata. Ahora, ¿y qué gobierno le deja al próximo gobierno Cristina Kirchner? ¿Con qué se va a encontrar el futuro gobierno? Va a quedar bastante bombas de tiempo. Yo no digo, no es el 2001, eso está claro, nadie exagera. Pero el gobierno ahora en esta última etapa, casi al final del mandato, lo que está haciendo es pateando la pelota para adelante, ganando tiempo y dejando un escenario de mucha dificultad en el vínculo de Argentina con el mundo, de problemas no resueltos generados por los problemas financieros, de un crecimiento de la deuda pública altísimo, por más que digan que desendeudaron, pero no fuimos al ANSES, no fuimos al Banco Central, y obviamente con algo que es muy fuerte, que es imperdonable en un gobierno que ha tenido los niveles de ingresos que ha tenido, las economías regionales destruidas, la vitivinicultura, nosotros en Córdoba la cuenca lechera, el campo, sin rentabilidad, absolutamente destruido. Y creo que hay que ser optimista, porque las condiciones de cambio, si generan confianza, me parece que pueden preanunciar un horizonte distinto, pero hay que ser realista también. Ahora, en ese realismo, muchos hoy lo que están planteando es que el próximo gobierno inevitablemente va a tener que ir camino desde la devaluación si quiere poner nuevamente a Argentina en un nivel competitivo y poder hacer correcciones en la economía. El tema es cómo se hacen las cosas. Si uno lo escucha a Daniel Scioli, parece ser que no fue el que estuvo ni en los 90
y que no tiene nada que ver con la Argentina de hoy. Es como si fuese un primo que se hubiese mimetizado. Y entonces mira hacia la oposición y la hace responsable de un posible ajuste brutal, y de devaluaciones que deterioren brutalmente el salario. Yo creo que las cosas no están planteadas en esos términos. Creo que hay que tener un programa progresivo, obviamente, hay que sincerar los problemas, hay que sincerar la inflación, para lo cual tenemos que saber qué index tenemos, hay que tener un programa antiinflacionario que no destruya a la gente en 24 horas, que pueda seguir viviendo, pero que tenga un programa de metas que se pueda cumplir, que se pueda sostener. Y además de eso hay que tener fortaleza política con el próximo gobierno. El Congreso por primera vez no va a tener mayoría absoluta. Algunos dicen, ¿y cómo van a hacer entonces si el peronismo no es gobierno y ustedes no tienen mayoría absoluta? Bueno, creo que hay que tener una fuerte asociación de vínculo con la sociedad en las propuestas y después creo que hay que articular políticas. Ahora, hay que tener políticas mínimas. ¿Cómo se desarma todo el andamiaje que ha hecho el gobierno con subsidios, con tarifas rezagadas, con cuestiones que tienen que estar hoy, de algún modo, que están en la superficie, que son críticas y que desde la misma oposición yo no se soy plantean el mejor correcciones? economista, pero si los subsidios han trepado... En términos de vista político, digamos. No, pero digo, si los subsidios han trepado arriba de los 200.000 millones, ¿no es cierto?, de pesos, obviamente, ha sido sobre un discurso contradictorio, ¿no? Porque ha pagado lo mismo el que tiene que el que no tiene. La universalización que hizo el gobierno de los subsidios está muy lejos de ser progresista. En todo caso fue facilista y lo puso al Estado en un estado de debilidad y de indefensión. Creo que hay que tener un programa selectivo con los subsidios, obviamente, y hay que trabajar por sector, y hay que trabajar también regionalmente, y hay que pensar en las economías regionales también. Entonces, creo que no se puede hablar de una medida sola. Me parece que hay que tener un paquete de propuestas de la salida económica, con un grado de confianza suficiente, y un gobierno, para el caso que sea Cambiemos, que tenga una base sólida políticamente para poder sustentarse, ¿no? Que creo que ese es el desafío que tenemos los dirigentes. Desde el punto de vista legal, ya no hay margen para poder ampliar la alianza Cambiemos, y ya cayeron, sí, claro. Cayeron todos los digamos, ya hay hoy fórmulas elegidas. Sí, sí. ¿Hay margen para hacer algún entendimiento político, para ampliar la base de esa alianza antes de octubre, o hay que esperar? Antes del 25, yo creo que sobre temas gruesos que están ocurriendo, creo que hay que dar señales juntas. No hay ningún problema, como ocurrió el otro día con lo de Tucumán, como lo que tiene que ver contra la corrupción. Yo creo que, digamos, así como uno no puede mentir sobre cosas que no va a ocurrir, ni forzarlas, tampoco hay que sorprender, hay que crear condiciones. Después del 25 de octubre, la sociedad va a estar absolutamente polarizada. Y yo creo que, como estoy convencido de que vamos a ser parte de ese balotaje, creo que hay que hacer una propuesta de un programa mínimo sobre el mismo que se ha hecho para llegar a las elecciones, que pueda ser sustentado también parlamentariamente con una mayoría que lo haga solvente. Ofrecerlo, proponerlo, dialogar, conversar, ¿no? Hay algunos casos que han quedado pendientes y que quedan, digamos, son íconos, como en los 90 fue María Julia Alzogaray, hoy aparece Vudú. ¿Vudú se va a ir del gobierno así como está, o ustedes desde la oposición van a tratar de forzar algo más en el Congreso, o no hay margen? Hemos hecho todo lo que la imaginación ha dado, y cada vez que nos hemos esforzado por imaginar algo nuevo para poner en evidencia lo que a nuestro criterio ha deteriorado al Parlamento con su presencia, por lo menos habiéndose pedido una licencia, si no daba los números, ni para un juicio político, como también se pidió, me parece que están marcando el final de la manera. Este fue un gobierno que, así como todos aplaudimos la designación de la Corte en el 2006, le empezaron a molestar los controles. A los gobiernos en general le molestan, pero a este de sobremanera. Le molestó los controles, le molestó la justicia. Y ahí empezaron sistemáticamente a armar un camino, a construir, que no lo abandonaron nunca.
Le llamaron democratización de la justicia, le llamaron per saltum, le llamaron ley de subrogancia, le llamaron leyes de conjueces. La idea siempre fue saber que al final del mandato, si no me quedo, la justicia debe estar al servicio del poder y no para controlar al poder. Y Vudú fue parte de eso, es parte de eso. Un modelo muy similar al de Santa Cruz, pero llegamos con un fuerte deterioro. Fíjate que solamente con las reformas judiciales, eso que dije yo hoy, de que el gobierno sabe que puede perder la elección, pero no quiere irse del Estado, entre la reforma del Código de Procedimiento Penal, la del Ministerio de la Defensa y la del Ministerio Público, se crearon 3.900 cargos. Es más, para el caso del Ministerio Público dictaron un decreto de necesidad y urgencia antes de que se tratara la ley, ya disponiendo de los fondos para los 1.600 cargos. Entonces, ha ido todo cargo que se pueda elegir ahora, antes de terminar el mandato, y que dure por encima del tiempo del nuevo gobierno, por si cambia, tratan de capturarlo ahora. Pero yo creo que no se van a poder mantener en él. Aníbal Fernández ha estado y sigue estando en el candelero a partir de las denuncias que ha habido en su contra por su vínculo con tráfico de efedrina. Lo está ratificando en la justicia, quien ha sido su atacante en términos judiciales, quien ha confesado esto en un programa de televisión. Es el único ministro que está a tiro del Congreso, jefe de gabinete. Bueno, hemos pedido, ha ingresado una nota con mi firma, porque todavía como jefe de gabinete no ha cumplido con lo que la Constitución le ordena, que es ir al Congreso a brindar el informe, y lo estamos esperando de manera deseosa. ¿Ustedes tienen fuerza para forzar, digamos, fuerza para poder lograr que él vaya al Congreso? No, la única fuerza que tenemos es nuestra voz. Durante el 2014 hubo 17 sesiones nada más. Ese es el resultado del abuso de la mayoría. ¿2014? Sí, 17 sesiones, de las cuales 14 fueron especiales. ¿Sabes qué es eso? Únicamente tenemos que ir todos a discutir lo que el gobierno quiere. Y solamente hubo 3 ordinarias. Pero sí, Capitanich, como un boxeador al que le duelen poco los golpes, por lo menos en principio, cumplió sistemáticamente y fue 5 veces a la Cámara de Diputados a rendir su informe. A veces no dormía o no, pero debo reconocer que fue. Aníbal Fernández hasta ahora, desde que asumió como jefe de gabinete, ha incumplido no con nosotros, sino con la Constitución. Y he presentado una nota al presidente de la Cámara para que le reclame su presencia. ¿Ustedes se equivocaron en Córdoba con juez? No, eso fue parte de un acuerdo que se hizo a nivel nacional en el Cambiemos. Él entró como fuerza provincial, obviamente, inclusive antes que el radicalismo orgánicamente decidiera el acuerdo de Cambiemos, él estaba en una vinculación fuerte con Mauricio Macri, había abandonado UNE, ¿no? ¿Está conforme con Macri usted? Yo creo, lo noto con una visión muy realista, lo encuentro muy perceptivo y lo encuentro con los pies sobre la tierra de la Argentina que tenemos y la que le toca por delante. Y creo que el secreto de un desafío enorme que hay en la Argentina, de una coalición, obviamente, aunque no es el tiempo tal vez para hablarlo mucho, a mí me apasiona hablarlo, es que no son construcciones electorales, son una visión, una política mínima por un tiempo determinado, obviamente, ese es el enorme desafío, en mi criterio, para salir exitoso de una segunda transición y volver a un país normal, y que tenga una base de sustentación política en el Congreso que lo sostenga. Creo que es consciente de eso, y lo veo ahora recorrer mucho el interior y ver que hay muchas Argentinas dando vueltas. La Argentina del norte, la Argentina del fraude y la pobreza, la región centro, productiva, pero caída hoy en el piso, y la que se vive acá, que mira a distancia al país a veces. ¿Y el radicalismo cómo va a quedar después de las elecciones? ¿Más débil, más fuerte? No, yo creo que va a quedar bien con las decisiones que se toman, qué sé yo. A ver, nunca son sencillas. El radicalismo tomó, por supuesto, abierto a las críticas o no. Yo
hice referencias profeso al tema de la ética de las convicciones y la responsabilidad. La constituyente del 94. Parecía que volábamos por el aire. ¿Fue bueno? ¿Fue malo? Desde un punto de vista fue bueno. Se evitó la reelección indefinida. ¿Trajo costos? Sí, trajo costos, obviamente. Bueno, esta fue el segundo camino. En lo diverso, es posible demostrar, como en otros lados, hay sistemas presidencialistas aún en la región que hacen coaliciones. En Europa ni hablar, es más sencillo, cuando uno la ve a Merkel, que se juntó con los socialdemócratas frente a la crisis de Europa, y ahora les anuncia que se va a juntar con los verdes la próxima vez y no se cae el sistema, no quiere decir que a mí me agrade o no me agrade. El tema es que en la política hay dos caminos. O nosotros estamos para dormir tranquilos, abrazados a nuestras convicciones, o somos capaces también, con el riesgo de equivocarnos, de asumir una responsabilidad en un momento histórico. Porque la idea de que la Argentina es ingobernable si el peronismo solo no la gobierna, es una asignatura que no es que haya que quebrar, es una asignatura que hay que superar, hay que ganarle de cara al futuro, ¿no? Así como cuando uno está en un país que no mira al mundo, que se mira hacia adentro, que mira al ombligo, como a veces mira el gobierno, en vez de mirar al mundo para mirar al país. Lo mismo pasa con la política. Y la dirigencia política, tenemos una asignatura pendiente en ese sentido, en la Argentina, la fragmentación política. Fíjate vos, ¿qué ha pasado en la región? Yo pregunto, el sistema político argentino implosionó peor que nosotros. En Brasil los problemas son otros, consecuencia también de que se cayó la economía, la corrupción y lo que estamos viendo. Hay un deterioro de la imagen de los líderes regionales muy fuerte. En Chile pasó lo mismo. Pero hay un sistema de partidos aún con problemas que subsiste en Chile, en Uruguay. En la Argentina implosionó a tanta magnitud y de tanta manera que casi voló por el aire. En la implosión política del sistema de partido, el peronismo florece, porque hace mucho que por lo general trata de no tener nada que ver con el pasado. La historia comienza cuando llegan recién. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.